La Alhambra de Granada se caracteriza por estar rodeada de un muro perimetral que en planta tiene una geometría no primaria, es decir, no es sencilla, sino caótica, ya que es creado ajustándose al perímetro ocupado por el conjunto de los diferentes edificios. Respecto al interior de la muralla, los edificios tienen una geometría en planta primaria, como la forma rectangular, cuadrada o circular, aunque en su disposición no todas tienen una geometría estrictamente ortogonal, sino que se disponen irregularmente formando diferentes ángulos entre ellos. En cuanto a la vista en vertical, se observa la horizontalidad en la construcción de los muros y fachadas, característica propia de la arquitectura islámica. Los edificios tienen diferentes alturas, con lo que genera contrastes de estas en las construcciones. Estos contrastes hacen que en conjunto cobre un equilibrio geométrico que da armonía al lugar. Además, el solar afecta a la disposición en altura de la Alhambra, que tiene un suelo montañoso cuya característica fundamental es el desnivel. Los jardines y los edificios se relacionan entre sí por la existencia de unos ejes de recorridos característicos. De una zona espacial más amplia que pertenece a los jardines se pasa a otras ramificaciones, con espacios más íntimos, o a otras zonas más cerradas donde la espacialidad aparece dentro de los edificios, en sus patios. El Patio de los Leones es una de las partes más representativas de la Alhambra. Se caracteriza por la Fuente de los Leones situada en la parte central del patio, de forma rectangular. La fuente está delimitada por un dodecágono regular, que delimita la zona por donde circula el agua. Además, el patio está dividido por un eje transversal y longitudinal mediante canales, los cuales parten de la fuente central y acaban desembocando a otros patios. La división del patio en 4 cuadrantes no solo viene delimitada por los canales, sino por la disposición de los leones en la fuente. Cada león está orientado de frente a cada lado del dodecágono. Hay 4 de ellos que coinciden con los canales. De esta forma vemos de manera directa cómo el agua que sale por la boca del león divide el espacio central en 4 y a su vez también en 12. Si observamos algo más arriba, vemos una serie de arcos consecutivos que envuelven el patio. Tienen grabados formados mediante ejes de simetría constantes, que hacen ver con mayor precisión la delicadeza con la que fueron tratados. Los pilares, concretamente los capiteles, siguen el patrón de los grabados de simetría de los arcos, motivo por el cual genera una uniformidad de relieve y de estilo en los cerramientos verticales del patio. Todo este conjunto de simetrías, división de espacios y relieve hace que el Patio de los Leones sea uno de los mejores lugares para experimentar la aplicación de la geometría descriptiva a la arquitectura. Los Baños Reales no es un lugar tan vistoso como puede ser el Patio de los Leones, pero tiene cosas que pueden ser interesantes desde el punto de vista geométrico, sobre todo por el alicatado de las paredes. En cuanto a la organización espacial, consta de 2 plantas, las cuales se comunican entre sí mediante arcos de medio punto con una ornamentación de relieve. Es un lugar que te envuelve en un ambiente digno de darse un buen baño en épocas nazaríes. La vida del musulmán está ligada a la idea que tiene del paraíso, imaginado como un jardín. Estos jardines proporcionan placer a los 5 sentidos. Para la vista el color, la luz y la sombra. Para el olfato las plantas aromáticas o el dulce perfume de las flores. Para el oído el murmullo del agua. Para el tacto las distintas texturas de los materiales. Y para el gusto el sabor de los frutos. En cuanto a la geometría presente en los jardines, observamos que en planta los setos perimetrales tienen una gran importancia en el paisaje, ya que delimitan los espacios ajardinados del paso de las personas. Estos son bastante simétricos e incluso en algunos lugares, como en el patio Lindaraja, llegan a crear formas geométricas como pentágonos. A simple vista podemos observar el contraste en los parterres, una delimitación limpia y un interior más anárquico, ya que no siguen ningún rigor. Si analizamos los jardines, el exterior está formado por un rectángulo delimitado con vegetación y conforme vas acercándote al interior se van generando formas geométricas hasta llegar a la parte central del patio donde se encuentra algún elemento con agua como pueden ser fuentes o albercas. En cuanto al alzado, observamos una continuidad debido a los bajos setos que contrasta con los árboles más altos. El patio de los Arrayanes distribuye las estancias del Palacio de Comares.
como si fuese un eje. Toma su nombre por las piezas ortogonales de esta planta, que rodean la alberca en sus lados. Entre los diferentes elementos que forman el patio podemos apreciar columnas de capiteles cúbicos o, por ejemplo, 7 arcos angrelados semicirculares, adornados con rombos. El arco central es mayor que los otros 6. La alberca actúa como un espejo, reflejando los elementos que componen el patio, dándoles una proyección geométrica que rompe con la horizontalidad del espacio. Situado al este del Patio de los Leones, el Partal es un lugar lleno de jardines. Aquí se encuentra el Palacio del Partal, que está compuesto por un pórtico, una torre y el mirador. El pórtico es el protagonista, que con sus 5 arcos angrelados se reflejan en el agua de la alberca, creando una simetría espacial. Su disposición recuerda al Palacio de Comares, una gran alberca central encabezada por un pórtico formado por 5 arcos tras la torre. En el interior posee zócalos con gamas frías, azul, blanco y verde, que son prueba de su antigüedad, así como restos decorativos de yeserías, destacando la originalidad de algunos temas y la fuerza expresiva del ataurique y letreros epigráficos, que sirven para reflejar los valores de esta arquitectura, basada en las relaciones geométricas. Las proporciones básicas del Islam se basan en los rectángulos. Por ejemplo, un cuadrado es un rectángulo de lados 1. En la Alhambra destaca la raíz de 2 o proporción 1:41:42, complicado de manejar matemáticamente, pero fácil a nivel geométrico. La raíz de 2 se realiza con un cuadrado 1×1, haciendo su diagonal y abatiéndola sobre el plano horizontal. Esta proporción la podemos encontrar en la Puerta del Vino, donde se encuentra en vertical. La raíz de 2 la vemos en el día a día, ya que es la medida estándar de un folio. Si divides el lado largo entre el corto, te da 1:41:42. Los arcos más usados serán el arco de herradura, del cual podemos diferenciar 3 tipos: el túmido, el emiral cordobés y el califal cordobés. Después tenemos el polilobulado, angrelado, entre otros. Podemos verlos en puertas que dan acceso a la Alhambra, en patios o como decoración. Un ejemplo sería en la Sala de los Reyes. El arco de herradura túmido lo podemos ver en las puertas de entrada de las armas o los 7 suelos. Su forma y geometría se construyen a partir de 2 círculos o circunferencias que se intersectan entre sí, formando un eje vertical al mismo tiempo. En segundo lugar está el arco de herradura emiral cordobés, que se puede observar en las puertas del Arrabal y de la Justicia. Su forma y geometría se construyen con una circunferencia seccionada. En tercer lugar tenemos el arco angrelado, que se usa en edificios como el Patio de los Arrayanes, el Palacio del Partal o el Patio de los Leones, y se caracteriza por sus estrías, que se encuentran en el borde del arco. Por último está el arco formado por mocárabes, que se simulan estalactitas colgando, y tiene una función puramente decorativa. Se encuentra en interiores, como la Sala de los Reyes. Los mosaicos se encuentran muy presentes en toda la ornamentación de la Alhambra, ya bien sea en las paredes, techos o arcos. Vemos una técnica muy depurada y concreta de cómo querían decorar dichos cerramientos. Su principal objetivo era crear una sensación acogedora en lugares cerrados, como en salas o habitaciones. Os pongo un ejemplo entre otros. Teniendo un papel isométrico formado por triángulos, hallamos su centro O. Dibujamos el motivo mínimo. Y el motivo mínimo es el elemento básico que decora el mosaico, el cual está dentro del triángulo equilátero. Después de tener el motivo mínimo dibujado, lo giramos 120 grados con respecto al centro O, manteniendo el trazado original. Esto lo repetimos una vez más. Para obtener la loseta básica del mosaico hay que hacer su imagen simétrica, a partir de un eje situado en uno de los lados del triángulo equilátero. Ese paralelepípedo formado por 2 triángulos equiláteros contiene los 2 vectores de traslación de la loseta básica del mosaico. Así se generan las 2 direcciones en las que vamos a mover la loseta básica. Si los desplazamos, obtendremos un patrón infinito de mosaicos.
Hay que tener en cuenta que el trazado final que se dibuja es solamente del motivo básico, no los triángulos. Finalmente, después de haber mirado la Alhambra desde el punto de vista de su forma, geometría y elementos, podemos afirmar que crea una serie de espacios de todo tipo, de tamaño y amplitudes, en los cuales la forma y geometría de los elementos van a estar muy interrelacionados, dando lugar a que nos dé una sensación única y característica de este lugar, que representa a la perfección los ideales musulmanes de su arquitectura.